Aquí estamos en un nuevo envío por Conclusión TV junto a Analía Provenzal. ¿Cómo te va, Ana? ¿Cómo estás, Edgardo? Muy bien. Otro tema esta semana, como siempre, nos interesan los temas de salud, ¿no? Sí. Es uno de los ejes que venimos tratando a lo largo del programa y hay un tema que en algunos casos, según como uno lo mira, ha quedado un poquito fuera de agenda, ¿no? Y que nosotros tenemos intención, además de instalarlo, de profundizarlo, ¿no? Porque hay nuevos tratamientos. Bueno, podemos aportar mucha mirada y mucha opinión porque tenemos importantes investigadores y conocedores del tema, ¿no? Infecciones de transmisión sexual, SIDA, HIV, y lo tenemos al doctor Sergio Lupo, matrícula 7144, jefe de la primera cátedra de clínica médica y del servicio de clínica médica del Hospital Centenario de nuestra ciudad, profesor titular de Medicina Clínica de la UNR y expresidente de la Sociedad Argentina de SIDA. Bueno, y también tenemos convocado al doctor Damián Lavarello, que tiene matrícula 10164, coordinador del programa municipal HIV, infecciones de transmisión sexual y hepatitis virales. Esto depende de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario. A ambos les agradecemos el contacto. Muchísimas gracias. ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa. Gracias. Bueno. Gracias, muchas gracias. Es un tema, hace pocos días, y ellos seguramente lo sabrán, hubo una publicación sobre una paciente, creo que hay dos casos, quiero arrancar por ahí porque me quedaron muchas dudas, sobre una cura autoinmune, puede decirlo de esta manera, o que no necesitó de un tratamiento prolongado como en otros casos. Y después sí, metámonos en cuál es la realidad hoy del tema SIDA, porque recuerdo en mis años de facultad, sí, ¿no? Cuando recién se pudo aislar el virus, cuando recién empezó a conocerse. Pero bueno, para ir desandando el programa, para construirlo con ustedes, ¿qué piensan de esos dos casos que yo hago mención, si están así o no? Bueno, si me permite, Damián, comienzo. Sí. En realidad es un caso generado por su propia inmunidad. Y estos pacientes, a grandes rasgos, se denominan controladoras de élite, que es 0,5-0,7% de todos los pacientes. En este caso, va un poquito más allá y es una controladora de élite profunda. Es decir, es una persona que con su propia inmunidad prácticamente no registra ningún tipo de virus o provirus vivo. Y eso se ha podido estudiar bastante profundamente con nuevas técnicas. Cada vez hay técnicas mejores que permiten que uno llegue al punto donde es muy difícil llegar, que es al reservorio del virus. Entonces, esa persona no tiene actividad viral, es muy probable que no lo tenga durante toda la vida y que no necesite tratamiento. Aún así, es una persona, una paciente que va a seguir en control. Nosotros tenemos más o menos en nuestro centro 10 pacientes similares, pero no estudiados. Es decir, que probablemente si uno lo estudiara, algunos de ellos serían similares. Desde el punto de vista práctico es más o menos lo mismo, porque son personas que todos los años le pedimos una carga viral, es indetectable, le pedimos la inmunidad, es normal y no requieren tratamiento. Así que es una muy buena noticia, sobre todo para ella, es una muy buena noticia para la ciencia porque demuestra que hay inmunidades que pueden con el virus y nos da una pauta de posibilidades futuras para lograr eso, ahí sí, con métodos terapéuticos que consigan lo que llamamos nosotros la cura funcional. Insisto sobre el tema, ¿algo de lo que su cuerpo aporta puede servir para otro tipo de tratamientos o no? El modelo de la inmunidad sí. Miren, hay pacientes, por ejemplo, que parecidos, que se detectaron anticuerpos, se lo produjeron con los anticuerpos monoclonales y hoy estamos haciendo estudios clínicos con ellos. Es decir, esos anticuerpos monoclonales ya lo estamos experimentando en personas con VIH no tratadas para ver si con ese anticuerpo monoclonal solo esa persona puede tener la carga viral indetectable. Esto lo estamos haciendo en Rosario. Es decir, que obviamente no es de esta paciente particular, es de otro paciente, pero perfectamente se puede buscar cuál es un pedacito de la inmunidad que es decisivo para que ella tenga lo que llamamos una inmunidad innata, específica, muy potente. Repasando algunos datos, recordaba que el primer caso en la Argentina se dio en 1982.
ha pasado mucho tiempo, ¿no? Ustedes que vienen trabajando en el tema, Damián puntualmente, que hace muchísimos años que está involucrado en el programa, dirigiéndolo, bueno, ¿cómo estamos, no? ¿Qué evaluación podemos hacer en este momento? Si no tengo cifras que no están del todo actualizadas por la pandemia, año 2019, 136.000 contagiados en la Argentina. ¿Está correcto ese número? ¿Qué actualización le podemos poner? Sí, es un número que es aproximadamente el mismo de que se está hablando en este momento. No tiene mayores modificaciones. Desde hace ya varios años, diría que desde hace ya unos 5 o más años, que se está estimando para Argentina una población de personas en el orden de las 130 a 140.000 en total viviendo con VIH. Lo que mejora un poco año a año es el número de personas que tienen diagnóstico, que si les tengo que decir una especie de sentido de raconto histórico, cuando empezábamos a trabajar en este tema, se decía que por cada persona con VIH había, algunos decían 8, 10, etcétera, con una persona con VIH conocido, ¿no? Había 8 o 10 sin diagnosticar. Bueno, lejos de aquel porcentaje, supongamos del 10%, hoy del total de personas con VIH estimadas para la Argentina, de 135.000, digamos así, el 80 y pico por ciento, 85% dice Nación en este momento, se halla bajo diagnóstico, se halla en conocimiento de que tiene VIH. Esto te da un total cercano a las 100.000 personas, de las que una proporción importante, una 2/3, casi 3/4 partes, se encuentra en tratamiento por cobertura de la Dirección Nacional de Respuesta al VIH-Sida, otra fracción está en tratamiento por obras sociales, supongamos SECAC, la obra social probablemente más grande de Argentina, de empleados de comercio, está pasando los 10.000 pacientes en tratamiento antirretroviral, y obras sociales como IAPOS en la provincia de Santa Fe tienen más de 1.000 en este momento. En mi paso por la gestión provincial hablábamos por frecuencia de este dato con la dirección de IAPOS y nos lo daban en 4 horas de sus sistemas, estaban en las 980, ahora deben ser 115 personas con VIH en el ámbito del IAPOS, así que eso les da todo un poco una idea de estas 90 y pico mil personas en tratamiento, y una pequeña fracción que debe tener diagnóstico no está tratándose porque todavía no terminó de hacer los papeles, porque hoy día tratamos a todo el mundo a partir del diagnóstico. Y queda el desafío de esa fracción, que es seguro más de un 10%, son 15.000 personas, 20.000, que no tiene diagnóstico aún, para las que, por así decirlo, va todo nuestro esfuerzo cotidiano, y ahora para el 1 de diciembre los esfuerzos diagnósticos, en los que vamos a estar todos involucrados, seguramente Nación, Provincia de Santa Fe, Municipio de Rosario, como todos los años, Sociedad Argentina Interdisciplinaria de SIDA, etcétera, todos promoviendo más análisis para esta fecha, ¿no? Como recordatorio, pero aprovechando la fecha, pero siempre señalando que todo el año es Navidad, todo el año hay que acordarse de hacerse un análisis o pedirlo al médico al que uno va, buscar de hacerlo donde fuere, porque sigue quedando gente sin diagnóstico. Pero sí, ese es más o menos el número de personas con VIH en Argentina, más o menos estable, pero sigue habiendo gente sin diagnóstico, y en Argentina todavía hay un 30% de casos que se diagnostica tardíamente, en etapa SIDA. O sea que tenemos todavía un subdiagnóstico persistente, todavía estamos lejos de los estándares de otros países. Estamos mejor que en África, pero no estamos como en Europa en este aspecto. Eso es un poco un panorama de otro continente o otro país con muchos casos es India, ¿no? India tiene una epidemia importante, sí, así es. Brasil tiene una epidemia importante, y los grandes países del África como Nigeria, Sudáfrica, etcétera, tienen porcentajes que les resultaría a ustedes muy llamativo de escuchar, pero si acá tenemos, supongamos, 0,3, 0,4% de la población con VIH, en Sudáfrica esto es el 5 o 6%. Una diferencia enorme.
un número mucho más alto. Sergio, quiero hablar sobre el tema de los nuevos tratamientos. En este último tiempo ha habido información respecto a nuevos tratamientos, esta posibilidad del consumo de algunos medicamentos en forma única. No quiero dar demasiadas características para no ser imprecisa, pero hay también un cambio a lo largo de todos estos años en la mirada que se tiene de los tratamientos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hoy toda persona que empieza un tratamiento obligadamente debe empezar con una pastilla. Digo obligadamente porque es lo que merecen. Esa pastilla puede ser una combinación de 2 o de 3 drogas. La novedad es que podemos tratar con 2 drogas, que era lo que cuando comenzamos con la historia ya en los 90 decíamos imposible. 2 drogas no alcanza, no sabíamos en ese momento de la carga viral, pero después lo supimos, la carga viral no se tornaba indetectable y se generaba resistencia. Hoy con las drogas nuevas que hay, algunas de las viejas que siguen sirviendo, podemos hacer tratamientos ya claramente con 2 drogas, con una efectividad prácticamente del 100% y con una expectativa de toxicidad a largo plazo mucho menor. Eso es lo importante, es decir, cuando nosotros hablamos de efectos adversos decimos potenciales, a algunos se le produce, a la mayoría no. Pero la potencialidad tiene que ser aumentada, es decir, llegar a que a la mayoría, cercano al 100%, no se le produzca, no mañana que le duela la panza, sino dentro de 10 años que no tenga menor, función del riñón o que no tenga alguna alteración ósea. Hoy se está logrando, ese paso ya está dado. Ahora bien, estamos en la era de los tratamientos prolongados ya. Debo decir que el gap con los países del primer mundo lamentablemente se está estableciendo de nuevo. ¿Por qué? Porque drogas que ya están aprobadas en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, acá llegan un poco más tarde, cuando ya hemos hecho los estudios acá mismo y demostramos que esas drogas son aptas. Digo, nanosoluciones para tratar a los pacientes cada 2 meses. Eso ya está. Recién en nuestro país se va a aprobar a fin del año que viene, que tiene que ser más una cuestión que tiene no con la aprobación, porque ya están aprobadas en otros lados y con pruebas realmente muy buenas, sino por una cuestión probablemente comercial. Entonces, eso es una alerta que yo pongo, porque esto en general no se dice. ¿Por qué estamos demorando? Porque lo deberíamos tener rápidamente, no para todos, sino como en un abanico para una proporción de pacientes que no quiere la pastilla o que quiere decir, bueno, yo me aplico 2 inyecciones juntas y recién dentro de 2 meses me acuerdo que tengo VIH, por ejemplo. Y lo que viene todavía mejor. Esto está en investigación, pero vamos a tener dentro de 3 años una pastilla cada 6 meses con 2 drogas. O sea, aún en toda una historia nueva de posibilidades de curas funcionales para un futuro más lejano, vamos a tener opciones realmente muy interesantes, que yo digo siempre muy interesantes para la gente joven. Si a mí me dicen tomar una pastilla todos los días y yo estoy tomando una pastilla para el colesterol, tomar 2 no es un gran problema. Pero para un chico de 18 años, 20 años, que recién empieza su historia, si le decimos, mirá, vas a tener que tomar una pastilla cada 6 meses, la cosa es totalmente diferente y no tendríamos lo que aún tenemos lamentablemente, abandono de tratamiento, pacientes no solamente los que decía Damián, que se diagnostican tardíamente, con problemas severos, sino pacientes que ya tienen diagnóstico, que por alguna razón lo abandonaron, y que bueno, llegan al hospital lamentablemente con enfermedades avanzadas. Yo soy un disco repetido en esto, y como estoy en el hospital, en la sala de clínica, que es donde internamos a los pacientes, tenemos siempre en forma coherente 7 pacientes internados en promedio. 7 pacientes, como yo digo, lamentablemente con la vieja enfermedad, con la infección oportunista o algunos cánceres que se producen porque estuvieron mucho tiempo sin tratamiento. Y esa es una asignatura pendiente, que no es culpa de nadie, pero es culpa de todos. Digamos, hay razones por las cuales se mueren 1.200 personas por año de VIH. Y la verdad que 1.200 personas por año es mucho para todo lo bueno que tenemos. Y también aquí soy reiterativo. Tenemos excelentes profesionales en todos los ámbitos. Tenemos medicación universal, que es una cosa no menor. Mire, yo le cuento una pequeña anécdota. Uno de los pacientes varados en Estados Unidos, hubieron varios pacientes que le pudimos resolver el problema. Pero uno
fue al médico, le hizo una receta, le indicó el tratamiento que estaba haciendo acá, que no era de ultimísima generación, y le costó $3.900. Bueno, en Argentina estos tratamientos son gratuitos, entre comillas, porque obviamente todo alguien lo paga, pero no valen $3.900 ni siquiera al Estado. Entonces, tenemos también excelentes laboratorios gratuitos en todos los hospitales. Entonces ustedes dicen, pero ¿por qué me dice el doctor Lupo que se nos mueren 1.200 personas por año? Bueno, indudablemente que no estamos llegando a ello. Y agrego para terminar, la pandemia nos está demostrando que un montón de personas abandonaron los tratamientos, que no lo veíamos antes, aunque hicimos todo lo posible para que no lo abandone, y llegan ahora, lamentablemente, con una carga de enfermedades oportunistas que no las veíamos hace un tiempo. Como comunicadores nos interrogamos qué pasa con la comunicación, claro, ¿no? ¿Cuánto justamente se comunica y cuánta de esa comunicación llega? Porque si hay personas que no saben de los tratamientos o llegan ya cuando... Porque habría que ver el aspecto psicológico de la persona que es portadora del virus o que está enferma, que ya tiene SIDA, ¿no? ¿Cómo hace para mantenerse en el tratamiento, la compañía, el ámbito donde vive, quién los acompaña y demás? Creo que son dos aspectos, el comunicacional por un lado y cómo se lo acompaña y se lo apoya para que no abandone el tratamiento. Sí, permítanme señalar que desde el Programa Municipal de SIDA de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, hemos tenido el gusto de poder estar, el honor de poder estar, nos autorizaron desde la Secretaría de Salud Pública a sostener el espacio de Consejo de Detección Voluntario de VIH que tenemos en el programa, a 10 días de iniciar la pandemia, cuando estábamos todos encerrados y empezábamos a concurrir a sostener el programa municipal de SIDA. La gente llegaba, alguna con dificultades, pero muy angustiada porque decía, no sé si puedo circular, yo en realidad me quiero hacer un análisis de VIH, yo estoy bien, pero corrí riesgos, etc. Y a los 10 días ya estábamos dando turnos telefónicos y los hemos sostenido, los hemos dado a lo largo de toda la pandemia, así, ininterrumpidamente. 4 al comienzo, 6 después, la gente siguió viniendo y seguimos diagnosticando infección por VIH. Al mismo tiempo monitoreábamos el devenir de los 1.500 más todavía pacientes en atención dentro del espacio de la Secretaría de Salud Pública, 2.000 si contabilizamos los que atendemos que no son residentes en Rosario y otras fuentes, y veíamos servicios preocupados porque sus pacientes no estaban retirando los antirretrovirales, los chequeábamos a través del Sistema Sanitario Argentino, el SISA, que se hizo famoso, que es el espacio de carga de datos, dispensa de antirretrovirales y etcétera, y veíamos que estaban en otro lugar, que estaban retirando en otras localidades. Y hacíamos contactos y bueno, hubo gente que se fue de Rosario porque estaba aquí o trabajando o estudiando o etcétera, volvió a su lugar de origen, otra que se nos perdió del seguimiento, porque no apareció más en CISA ni en ningún lado, había gente que era de otras provincias directamente. Así es que hubo un poco de todo, y sin ninguna duda se ha resentido un poco la adherencia al tratamiento antirretroviral. Hay gente que ha tenido que pasar por circunstancias muy críticas, perder el trabajo, alguien que venía de afuera, estaba estudiando acá y trabajaba de mozo en un bar que cerró, es alguien que quedó en condiciones muy críticas. Y el tratamiento, como bien dice Sergio, está disponible, pero hay que tener para vivir, para comer, para el traslado, para el colectivo de vuelta. La verdad es que hemos pasado por una cantidad de circunstancias muy, muy feas. Lo único que podría decir es que afortunadamente hasta acá, si bien estamos revisando esto dentro de todo el espacio de la salud pública rosarina, pero hablando con todos los colegas que tratan a personas con VIH en la red municipal, no tenemos una gran sinergia VIH-coronavirus. Es decir, no ha habido una afectación especial de las personas que viven con VIH y están en tratamiento antirretroviral por culpa del coronavirus. No hubo un tendal de gente que falleció de coronavirus porque tenía VIH. Más bien parece haber sido diferente, pero los números todavía
no están, son muy prematuros, estamos cruzando bases de datos. En otros países se vio algo parecido. Señalo esto porque cuando apareció el VIH, allá hace 40 años atrás, tampoco sabíamos qué sinergia iba a tener con otras patologías o epidemias todavía prevalentes, etcétera, y finalmente nos enteramos rápidamente, pero de mala manera, que tener VIH significa 20 veces más chance de tener tuberculosis que para la persona que no tiene VIH. Y nos hemos cansado de ver gente enfermar y morir de tuberculosis. Es 20 veces más frecuente la tuberculosis en una persona con VIH que en una persona sin VIH. Por supuesto, el alcoholismo también predispone, la diabetes también predispone, pero VIH predispone de una manera escandalosa. Y si además hay alcoholismo y diabetes, por ejemplo, bueno, es cuestión de esperar y la tuberculosis aparece. Así que bueno, contrariamente a este caso de sinergia negativa entre VIH y tuberculosis, coronavirus y VIH han tenido sinergia, pero por la producción de esto que les decía de la fragmentación social, la pérdida de trabajo, las distancias interpersonales, la gente aislada, etc. Pero no en sí mismos los dos virus no parecen haber tenido, es decir, no hay una cuestión así de que las personas con VIH, altísimo riesgo de fallecer de coronavirus, no parece ser el caso. Algo tiene que ver con la medicación antirretroviral que está utilizando la gente, puede ser. Y básicamente con que pueden sostener sus defensas cuando están bien tratados, ¿no? No sé, Sergio, si compartís esta visión, cuál es la de ustedes desde el Servicio del Centenario, pero esta es la que tenemos a nivel de la Secretaría de Salud Pública. Sí. Y en el Centenario nosotros atendemos a demanda, porque vemos que muchas personas, aún con turnos telefónicos, por ahí no vienen. Tenemos que tener en cuenta que el paciente que va al hospital, en general no tiene trabajo, no tiene obra social, y trabaja de lo que puede. Y si el día que tiene el turno sale una changa, va la changa primero, obviamente es una prioridad, pero eso lo hacemos desde hace mucho tiempo. Lo que hicimos ahora es dar tratamiento más prolongado, dimos tratamiento por 3 meses y a los que necesitaban por más, con lo cual nuestra visión era que, la verdad, no dejamos de atender nunca, que estaba satisfecha la demanda. Aún así, el otro pedacito que no vemos, porque es imposible llegar a todos, lo vemos, como decía yo antes, del lado de la internación. Y cuando veía al paciente y dice, yo desde que empezó la pandemia me quedé en mi casa. Y me dio miedo ir al hospital, porque hubo toda una leyenda urbana que el hospital era un lugar de contagio, cuando el hospital era el lugar más seguro. En todo caso, era más inseguro para nosotros que estábamos con los pacientes, pero no para los pacientes. Bueno, de hecho, ese pequeño target está y se suma al habitual. Y ahí coincido con Damián, son razones fundamentalmente sociales. Es decir, cuando una persona fija prioridades, es raro que la prioridad sea su salud si tiene problemas de alimentación. Totalmente. O si tiene problemas de alimentación sus hijos, ¿no es cierto? Es una verdad de perogrullo, pero es así. Por eso nosotros tenemos que idear maneras de llegar a más. Y creo que eso es lo que nos falta. Es decir, todavía, a pesar de todas las redes de contención que existe, creo que estas son insuficientes. Quiero que me ayuden a pensar un poco, a volver al principio, ¿no? ¿Qué pasa con que tiene alguna duda, ¿no? ¿Cómo llega a los servicios que ustedes ofrecen? El tema de hay síntomas, ¿no? Digo, me parece que en un momento se trabajó mucho y se dio mucho conocimiento a la población respecto a cómo se manifestaba la enfermedad. Por ahí quedó un poco fuera de las charlas esto, ¿no? Hemos avanzado en otras cuestiones, pero quizás es bueno volver al principio. ¿Qué pasa con un paciente, no? Hablamos de ciertos sectores que tienen algún grado de prevalencia, cómo es el contagio de la enfermedad. Ayúdennos un poco a deshacer la historia que también ayuda a construirla. ¿Damián? Sí, bueno, Analía, la infección por VIH se sigue transmitiendo, como siempre se transmitió, predominantemente por vía sexual. Hay 4 fluidos corporales que contienen virus en cantidad suficiente para producir la transmisión, que son la sangre, los fluidos vaginales de la mujer, el semen del varón o de una persona que eyacula y la leche materna. Cuando cualquiera de estos 4 fluidos entra en contacto con una superficie mucosa de otra persona, o bien transpone las membranas cutáneas
por una herida o pinchazo, etcétera, e ingresa al cuerpo humano, puede ocurrir infección. Vale decir que no alcanza a contener un fluido potencialmente transmisor como la sangre, sino que tiene que haber una puerta de entrada. Bien. En las relaciones sexuales, cualquier combinación de estos 4 fluidos con las membranas mucosas del cuerpo, sabemos o repasamos que son la mucosa oral, nasal, ocular, la mucosa vaginal, la mucosa anal y la mucosa que recubre el pene, el glande. Entonces, la saliva de una persona con VIH no transmite. O sea, la persona que produce o que le practica sexo oral a otra persona está en riesgo por exponer su boca. El estimulado no. El sexo oral no es tan transmisor de VIH, pero sí transmite en ocasiones. Y las relaciones sexuales transmiten en todos los sentidos, ¿no? De mujer a hombre, de varón a mujer, de mujer a varón, entre varones, entre mujeres cuando sostienen sexo, sobre todo por lo que tiene que ver con el sexo oral o la utilización de juguetes. Todas esas son formas de transmisión. Y también está la transmisión madre-hijo, que tiene que ver con la sangre, con el intercambio de sangre materna fetal que ocurre sobre todo al momento del parto, en el trabajo de parto, y con la lactancia también. Bien. Las poblaciones que están o siguen viéndose afectadas por el VIH son todas aquellas personas que tienen muchas relaciones sexuales sin utilizar en forma sistemática preservativos. Entonces aquí se da la paradoja de que no es la sexualidad, sino el tipo de sexualidad y cómo se la practica lo que produce la transmisión. Algo muy bueno para señalar es que en los últimos años, en todo el mundo y en Argentina también, nosotros a nivel de la Secretaría de Salud Pública lo hemos publicado y lo tenemos corroborado, nosotros tuvimos solo un caso de transmisión vertical en 2017, no había ninguno en los 3 años previos y en los 4 años posteriores. O sea que en 8 años hubo una sola transmisión, y señalo que las maternidades públicas municipales atienden alrededor de 6.000 partos anuales, entre los cuales hay sistemáticamente 30 a 35 mujeres VIH positivas, que correctamente tratadas no están transmitiendo el VIH a su descendencia. Y la lactancia, que era una etapa muy poco considerada, también hemos conseguido ahora que se la considere, que si hay una mujer particularmente en riesgo, se le pida una prueba de VIH en lactancia a ella y a su compañero. Algo que nos ayudó mucho es una orden preconfigurada que le llega a todo médico que ejerce atención médica en atención primaria, sea obstetra, ginecólogo o generalista. Digo, una orden preconfigurada donde se le invita a la pareja de la embarazada a hacer el análisis y viene prescrito ya VIH, sífilis y hepatitis B, que son las 3 de transmisión vertical y sexual al mismo tiempo. Eso nos ha permitido detectar muchísimas parejas en las que el varón era VIH positivo y la mujer VIH negativa, y llegar con esto a tiempo para evitar la infección de la madre y consecuentemente la del niño que está gestado. Mencionaste lo de la hepatitis B, que también es de transmisión sexual, y la sífilis. ¿Esos niveles son bajos hoy o también es para tenerlo en cuenta? Bueno, la hepatitis B está en progresivo control desde hace ya más de 20, 30 años por vacunación. Sí. Hoy los niños se vacunan al nacer, sistemáticamente, en buena parte del mundo. La hepatitis B la vemos cada vez menos. Si bien en la consulta clínica de los que tratamos muchas personas con VIH no es nada raro, pero quedan tratadas con la misma medicación antirretroviral, así que en ese sentido hay un beneficio muy grande. Y la sífilis está en franco aumento, en Rosario, en Santa Fe, en Argentina. ¿A qué se debe? Perdón que te interrumpa, pero ¿a qué se debe ese franco aumento? Porque parecía que estaba terminada, ¿no? Y que era de otro momento. No, terminada no estuvo nunca, siempre se vio sífilis. Sí, pero había descendido de manera notable, exponencial. Era más rara, era más anecdótica, y qué sé yo, pero desde hace 5 años es impresionante el modo que ha aumentado. Se ha mencionado la no utilización de preservativos por la pérdida del temor al VIH-Sida, por la existencia de tratamiento. Y además hay un dato, aún la gente que usa preservativos, el preservativo no previene por completo la transmisión del agente causal de la sífilis. Lo previene parcialmente porque es una infección de transmisión por simple contacto. Claro. Es mucho más fácil de transmitir que el VIH. No sé, Sergio, me gustaría tu opinión, pero estamos con un problema en cuanto a sífilis.
estamos en un problema muy serio. En realidad, antes teníamos una lesión cutánea y empezamos a hacer un montón de diagnósticos diferenciales. Ahora tenemos lesiones cutáneas y decimos, vamos a ver si tiene sífilis, y después hacemos los diagnósticos diferenciales. Eso le marca, porque es una expresión de la sífilis secundaria, lo frecuente, lamentablemente, que es la sífilis. En las personas con VIH, algo que todos conocen ya, pero que es necesario marcarlo, el tratamiento hace que la persona no transmita la enfermedad. Un logro que debe ser de los 5 logros más grandes que hemos tenido en la historia del VIH. Indetectable, carga viral cero, es intransmisible. Ahora, lo que le decimos a los pacientes, esto no es la vía libre para una sexualidad no protegida, porque ahí sí hemos visto un aumento de la sífilis. Y también este aumento se ve en la población VIH negativo. ¿Por qué? Porque debe haber un montón de razones, pero indudablemente que todo lo que sea una barrera para el sexo es tomado de una manera, en alguna manera, limitante. Y parece que los seres humanos hacemos todo lo posible para desafiar. Sí. La sífilis, y no nombramos el papilomavirus. El papilomavirus realmente tiene una frecuencia realmente llamativa. Y el cáncer de ano, que no lo veíamos nunca o lo veíamos raramente, hoy se ha transformado en un cáncer frecuente. Porque inclusive la persona acude tardíamente a hacerse el control. Por otras razones también, un poquito tiene un poco temor a mostrar la genitalidad. Todo lo que naturalmente hacen las mujeres con el ginecólogo, sí, no lo hacen ni las mujeres ni los varones con el proctólogo. Es decir, tienen un cierto resquemor de ir a mostrar su región anal. Y debo decir que ya hemos incorporado consultorios de salud anal para que la gente vaya. No hace falta tener sexo de varones o de hombres con hombres. Cualquier persona que tenga relaciones anales, y tampoco hace falta la penetración, como decía Damián, el solo contacto de mucosas es prácticamente una condición que hace muy posible el contagio de sífilis, de papilomavirus, etc. Es decir, que yo cerrando este capítulo diría así, el paciente o la persona que vaya a hacerse un control de salud le diga a su médico, haceme un panel para descartar infección de transmisión sexual, aunque tenga la esposa o el marido más fiel del mundo. Y el médico, a la vez que reciba un paciente por la situación que sea, le diga al paciente, ¿no querés hacerte un panel de enfermedad de infección? ¿Por qué? Porque son asintomáticas. Y algunas se pueden detectar simplemente con serologías, otras no, pero la mayoría sí se puede. Entonces ahí estaríamos cerrando el círculo. Ya no voy a hacer un VIH, me hago un panel completo, que es la relación costo-beneficio, es muy barato, porque son análisis que aún en el mejor de los casos que lo tengan que pagar o lo tenga que pagar la obra social, son muy baratos, y la posibilidad de hacer diagnóstico precoz es altamente redituable para la salud y para la economía. Totalmente. Nos quedan 2 minutos de programa. Bien. Uno para cada uno con tu pregunta. Bueno, preguntarles, hablábamos de este tema respecto también a los tratamientos, y quiero resaltar la importancia de todo lo que se cubre desde el Estado, ¿no? Ustedes están en distintos ámbitos, pero cómo el Estado a lo largo de todos estos años se ha hecho presente, ¿no?, para acompañar a los pacientes. Quiero que resalten cada uno desde su lugar cómo ha sido ese acompañamiento en este tiempo y la importancia que eso tiene, ¿no? Mencionábamos el tema de la gente que no tiene obra social, donde acude, y el costo que tienen este tipo de tratamientos y de medicación que se toma, ¿no? 1 minuto para cada uno. ¿Quién quiere empezar? Sí, con reloj. No, está bueno, es buena la orientación que le das a tu pregunta o a este último minuto. Es muy importante señalar para toda la población que la infección por VIH hoy en Argentina tiene un tratamiento accesible, un tratamiento posible, de muy fácil administración, son 1 comprimido por día en la inmensa mayoría de los casos, y esto lo van a tener, tengan obra social, prepaga o no tengan ninguno de estos sistemas de cobertura de la salud. La recomendación sería acudir al servicio médico disponible, al centro de salud más cercano, al hospital más amigo, cercano, conocido posible,
o una consulta médica pautada con un especialista en clínica médica, en infectología, en medicina general, o proctólogo, ginecólogo, y hablar del tema y solicitar los análisis. Que nadie se quede con la duda. Hoy es un buen momento, está la pandemia por coronavirus en una etapa favorable para retomar las agendas que se nos habían caído un poco, obviamente, innecesariamente por la pandemia. Así que es un buen momento para reaccionar y solicitar un análisis. Bien. Sergio. Sí. Ha quedado muy atrás la época que hemos vivido de que la gente se encadenaba para conseguir medicación. Y hoy creo que debe ser más sencillo tener un test diagnóstico o un tratamiento para el VIH que a veces para conseguir insulina, lo cual no está bien para la diabetes, pero debemos decir que debemos ser muy agradecidos, probablemente autoagradecidos, porque en realidad fue un logro de la comunidad civil y un logro debemos decirlo también, de la comunidad médica, que en esto hemos estado siempre de la mano. Y la verdad que todos los gobiernos nos han respondido, a lo mejor porque no podían no responder, vaya a saber, pero que han respondido, y la verdad que no puedo decir y ser ingrato en eso. Sí, un segundo para la segunda lectura. Si, vuelvo a repetir, si mueren 1.200 personas, tenemos que inventar algo para reducir ese margen a cero. Y ese margen nos corresponde a la comunidad médica, pero también le corresponde a las autoridades de salud. Entonces tenemos que ser más creativos para hacer más diagnósticos, más temprano los diagnósticos y llegar a los lugares donde los hospitales o aún los mismos centros de salud no pueden llegar. Recordaba la película Las calles de Filadelfia, ¿no? En su momento, con Tom Hanks, con Denzel Washington, con la música de... ahí se me hizo una laguna con de Bruce Springsteen, que sirvió el cine, las series, las miniseries, tienen que servir como vehículo de transmisión de determinados conocimientos y de alerta. Así que algo más de eso tiene que venir para que podamos comunicar de manera sugerida y no a veces con las comunicaciones con spot y demás que no terminan llegando a las personas que realmente necesitan de un tratamiento o de hacerse un análisis, de saber que pueden hacerse, como decía el doctor antes, un barrido completo, ¿no? Un control médico en general nos cuesta, somos renuentes. Yo me hago cargo también porque a mí me cuesta a veces ir al médico, pero me parece que tenemos que comunicar un poco más de eso. Así que gracias a los dos. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y como dijo Damián, el 1 de diciembre... sí. Cumplimos 22 años de Una prueba por la vida, que es una historia ya que forma parte de Rosario, y los esperamos en el Parque de la Independencia, junto a todos los lugares de detección, pero vamos a hacer algo especial y con alguna sorpresa, que luego se las vamos a contar. Bien. Gracias a Nos ambos. Anticipamos entonces ya anunciándolo desde ahora, ¿eh? Y va a salir un par de días antes que eso ocurra. Exactamente. Bueno, le agradecemos al doctor Sergio Lupo y al doctor Damián Lavarello y nos vamos. Nos vamos, como siempre decimos, intentando aportar un pequeño granito de arena. Sí. Hay mucho siempre para compensar. Me parece que este tema había que tratarlo, había que pensar nuevamente en cómo se encara en este momento el tema después de tanto tiempo, ¿no? Nosotros que tenemos algunos años, este tema fue símbolo de muchas cosas negativas que por suerte quedaron en el pasado y se vive una nueva etapa. Hasta la semana que viene. Hasta la semana próxima, gracias.